Muchos hombres piensan que para avanzar deben competir con los demás, entrar en una comparación constante o estar siempre demostrando que son los más fuertes, los más capaces, los que más valen. Se esfuerzan por parecer triunfadores, por mostrar una seguridad que a veces no sienten pero que los demás esperan, por acumular cosas que impresionen a los demás. Pero esa no es la verdadera llave del progreso. Estar por encima del 90% de las personas no se logra compitiendo con el mundo, sino venciendo tus propios límites internos. Yo, Brian Tracy, he comprendido con los años que el verdadero crecimiento nace en la quietud, cuando no hay testigos, cuando no permites que haya presión externa. Se construye en esos momentos en que eliges seguir adelante aunque nadie te vea, en esa mejora diaria que haces por convicción personal, no por aplausos ajenos. No necesitas ser excepcional desde el principio. Lo único que necesitas es tomar la decisión firme de que el hombre que eres hoy no será el mismo mañana. La clave no está en superar a otros, sino en superarte a ti mismo. Y cuando avanzas sin parar, sin buscar excusas, sin distraerte con lo que hacen los demás, llega un punto en que ya no sientes la necesidad de compararte porque has dejado atrás a la multitud. Ya estás en marcha. Y el mundo tarde o temprano lo nota. Todo cambia cuando tú cambias. Todo empieza cuando tú eliges crecer. Sin pedir permiso, sin hacer ruido, sin detenerte. No importa dónde estés parado hoy. No importa si sientes que has caído demasiadas veces, si te cuesta arrancar, si otros ya te pasaron o si tu vida parece atrapada en un bucle. Porque el verdadero avance no nace en la cima, nace en el fondo. Nace en el instante en que ya no soportas tu propia mediocridad, en el segundo exacto en que te dices, con una honestidad brutal, esto ya no me basta. Yo quiero más. Ese momento es poderoso porque encierra una decisión que, si la sostienes con disciplina, puede reescribir tu historia para siempre. Pero para que eso ocurra, debes aceptar una verdad que muy pocos quieren ver. Nadie va a venir a rescatarte. Nadie te regalará la vida que anhelas. Si tú no tomas las riendas de tu destino, nadie lo hará. Y si no estás dispuesto a exigirte más de lo que otros te exigen, seguirás atrapado en el mismo lugar que ellos. Superarte no es un objetivo lejano, es una actitud constante, es un modo de vivir, es la elección deliberada de mejorar aunque nadie te lo pida, de aprender aunque no tengas ganas, de levantarte aunque estés destrozado por dentro. Cada vez que eliges hacer lo correcto en lugar de lo fácil, estás forjando tu carácter. Cada vez que optas por lo incómodo en vez de lo cómodo, estás entrenando tu mente para el triunfo. Y eso, con el tiempo, te separa del 90% de las personas que viven justificándose, aplazando sus sueños y cediendo ante la menor resistencia. Ellos hacen lo que les da la gana, tú haces lo que debes hacer, esa es la diferencia. Los que avanzan, no lo hacen por impulso emocional, lo hacen por decisión firme, porque han entendido que la vida no premia a los que esperan, sino a los que actúan. Y si tú actúas hoy aunque no tengas ánimo, aunque no lo tengas todo claro, aunque estés exhausto, ya estás ganando, ya estás avanzando. Y al repetir eso día tras día, se forma un abismo entre quien eras y en quien puedes convertirte. El crecimiento real no se ve en 7 días, pero se vuelve imparable en unos pocos meses. Por eso, no midas tu avance por los resultados inmediatos, mídalo por tu constancia, por tu esfuerzo, por tu capacidad de seguir incluso cuando todo en tu interior te grita que pares. Nadie te obliga a crecer, nadie te exige que mejores, pero esa es precisamente tu ventaja. Mientras otros se rinden sin presión, tú avanzas sin aplausos. Y eso, con el tiempo, te vuelve imparable. Porque quien se exige a sí mismo lo que otros no están dispuestos a soportar, siempre termina más lejos. Si quieres superarte y estar por encima del 90%, debes aceptar una verdad incómoda cuanto antes. La mayoría de la gente no está dispuesta a sacrificar nada. Viven encerrados en su zona de confort, justificando su estancamiento con frases como «no tengo tiempo», «ya es demasiado tarde para mí» o «así soy yo, no puedo cambiar». Pero tú no estás aquí para justificarte. Estás aquí para romper ese patrón. Estás aquí porque algo dentro de ti ya no tolera la mediocridad. Porque aunque hayas fallado, aunque te hayas detenido una y otra vez, sigues sintiendo esa inquietud en el pecho, ese impulso que te dice «no estoy viviendo al nivel que sé que puedo alcanzar». Y ese impulso es el primer paso de la transformación. Superarte no tiene que ver con el talento, tiene que ver con la resistencia, con la capacidad de soportar la rutina aburrida de la disciplina, con el carácter para decir no a lo que te desvía, con el valor de seguir adelante cuando nadie te está mirando. La mayoría de los hombres se desmoronan cuando el camino se vuelve monótono, pero quienes realmente avanzan entienden que la monotonía forma parte del proceso. Que el progreso no se siente como un estallido de gloria, sino como una cadena de días sencillos en los que eliges hacerlo bien, aunque nadie te lo reconozca. Y eso requiere temple, requiere voluntad, requiere visión.
Si quieres superar al 90%, empieza haciendo lo que ese 90% evita. Levántate temprano, aunque no tengas obligaciones. Lee libros en lugar de consumir entretenimiento vacío. Aprende algo nuevo cada 7 días. Haz ejercicio aunque no veas cambios en el espejo. Ahorra dinero mientras otros lo gastan sin pensar. Guarda silencio cuando los demás gritan. Construye en la sombra mientras otros reaccionan impulsivamente. Tú elige actuar con propósito. Porque quienes cambian su vida no lo hacen con grandes discursos, lo hacen con acciones pequeñas, constantes y poderosas. El mundo está saturado de ruido, distracciones, excusas disfrazadas de consejos. Y si no estás alerta, ese ruido te arrastra. Por eso debes convertirte en alguien que elige su camino con firmeza, que no espera a que las condiciones sean perfectas, sino que actúa a pesar de ellas. Porque cada vez que eliges avanzar, aunque no veas el final del camino, estás desarrollando un poder interior que te distingue del resto. Ese poder se llama autodominio, y el autodominio es lo que más escasea en la actualidad. El verdadero hombre que se supera no necesita que lo validen, no necesita que le digan que va por buen camino. Él lo sabe, porque cuando se mira al espejo reconoce el esfuerzo silencioso que ha hecho, el trabajo invisible, el sacrificio constante, la lucha diaria contra sus propios impulsos, y eso es lo que lo separa. No la suerte, no las oportunidades, no el talento. Lo que lo separa es que eligió lo difícil y se mantuvo firme. Mientras otros se dispersan, él se concentra. Mientras otros buscan atajos, él forja su carácter. Y al final, eso es lo que gana, el carácter. Porque el carácter te lleva a lugares donde el talento jamás podrá sostenerte. Todo hombre que desea superarse debe enfrentar una verdad inevitable. El enemigo más difícil no está afuera, está dentro. No es el jefe que no te valora, ni la pareja que te critica, ni la familia que no te apoya. El verdadero obstáculo es esa voz interna que te susurra que no eres suficiente, que no lo lograrás, que es mejor conformarte. Esa voz que aparece justo cuando estás a punto de dar un salto, esa voz que te frena un instante antes de empezar. Y si no aprendes a enfrentarla, si no la reconoces como lo que realmente es un miedo heredado, una ilusión, una programación antigua, entonces vivirás encerrado en una prisión mental sin rejas, pero igual delimitante. Superarte significa aprender a hablarte con autoridad. Significa romper la narrativa que te convierte en víctima y empezar a construir una mentalidad de creador. Es dejar de preguntarte por qué las cosas no cambian y empezar a preguntarte qué estás haciendo tú para cambiarlas. Cada pensamiento de duda que aceptas se convierte en una cadena. Cada pensamiento de decisión que eliges se convierte en una llave. Por eso es vital que domines tu diálogo interno, porque nadie te acompaña tanto como tu propia mente. Y si no la pones a trabajar para ti, trabajará en tu contra. No se trata solo de pensar en positivo, se trata de entrenar tu enfoque, de convertirte en un hombre que dirige sus pensamientos con intención, que cuando aparece el miedo no lo ignora pero tampoco le rinde culto. Lo observa, lo comprende y luego actúa igual. Porque el coraje no es la ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Y quien logra dominar su mundo interior, domina su destino. Hay algo que distingue a los hombres que se superan. No negocian con sus estándares. No bajan el listón para encajar. No ajustan su esfuerzo para sentirse cómodos. Ellos elevan la vara y se obligan a alcanzarla, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie más lo haga. Y ese compromiso con la excelencia personal hecho en soledad, sin reconocimiento, los convierte en una anomalía en un mundo lleno de mediocridad. Mientras el 90% se adapta a su entorno, el 10% lo transforma. Mientras otros aceptan su situación, tú puedes usarla como combustible. Porque toda dificultad que enfrentas, todo rechazo, todo fracaso, puede redirigirse hacia tu crecimiento si estás dispuesto a hacerte responsable. Esa es la esencia de la superación. Responsabilidad radical. Nadie vendrá a cambiar tu vida, nadie te debe nada. Y en esa aparente dureza reside tu mayor libertad. Porque si tú eres el responsable, entonces tú también tienes el poder de reconstruirte, de redefinirte, de trazar un nuevo camino. Y mientras otros siguen esperando, tú ya estás creando. Porque aprendiste que no necesitas permiso para avanzar, solo necesitas determinación. Y cuando esa determinación se convierte en hábito, el éxito deja de ser una posibilidad y se vuelve inevitable. Llega un punto en el camino de todo hombre en que la motivación ya no basta. En que los videos, los libros, los consejos y las frases inspiradoras dejan de surtir efecto. Llega un momento en que ya no necesitas más inspiración, sino decisión. Porque la inspiración te mueve un día. La decisión te transforma para siempre. Y ese es el instante en que te separas del resto. Cuando, sin importar si tienes ganas o no, eliges avanzar.
Cuando dejas de buscar excusas externas y asumes la responsabilidad de cada paso, de cada elección, de cada resultado, en ese momento, el juego cambia, porque tú cambias. Este es un buen momento para que, si este contenido te está ayudando, te suscribas. Porque si te estás comprometiendo contigo mismo, necesitas rodearte de herramientas, ideas y recordatorios constantes que refuercen ese camino. Y déjame hacerte una pregunta clave: ¿cuál es el hábito que más te cuesta mantener? Pero, ¿sabes cuál es el que si lo dominaras cambiaría tu vida por completo? Escríbelo en los comentarios. Hazlo tangible, ponlo frente a ti, porque cuando lo nombras, puedes transformarlo. Ahora, volvamos a lo esencial. Tu vida no cambia cuando lo deseas, cambia cuando lo disciplinas. El deseo es solo una chispa. La disciplina es el fuego constante que la mantiene viva, y eso implica hacer cosas incómodas, una y otra vez, hasta que lo incómodo se vuelve parte de ti. Esa es la única forma de construir una identidad sólida. Una que no dependa del ánimo, ni del entorno, ni de los demás. Una que nazca de la coherencia entre lo que dices que quieres y lo que estás dispuesto a hacer para lograrlo. No necesitas cambiarlo todo hoy. Solo necesitas cambiar algo y mantenerlo todos los días. Incluso los malos. Incluso cuando no ves resultados. Porque es en esa constancia silenciosa donde se separa lo promedio de lo imparable. No se trata de perfección. Se trata de persistencia. Y si logras mantenerte firme en lo pequeño, con el tiempo te convertirás en alguien inmenso. Porque el carácter se forja en lo que haces cuando nadie te aplaude, cuando nadie te empuja, cuando nadie te observa. Ahí es donde se mide tu compromiso real. Cada vez que eliges lo correcto, aunque sea más difícil, estás entrenando tu mente para vencer. Y cada día que vences un impulso negativo, que eliges lo constructivo, que cumples contigo mismo, estás sumando fuerza, foco, claridad. No hay fórmula mágica, hay repetición, hay renuncia, hay enfoque. Y quien domina esos tres elementos puede superar a cualquiera, no porque sea mejor, sino porque eligió no detenerse. Y en este mundo casi nadie está dispuesto a sostener ese ritmo. Tú sí puedes. Tú ya estás en camino. Hay una distancia silenciosa que separa a los hombres comunes de aquellos que logran cosas extraordinarias. No es la suerte, no es la inteligencia, no es el dinero. Es la forma en que enfrentan la incomodidad. El hombre promedio la evita, la posterga, la disfraza. Pero el que se supera la busca, la usa, la convierte en su entrenamiento. Porque entiende que cada momento de incomodidad es una oportunidad para crecer, para volverse más fuerte, más disciplinado, más enfocado. La incomodidad no es el enemigo. Es la señal de que estás avanzando. Si todo te resulta fácil, probablemente no estés creciendo. Porque lo que realmente vale, duele. Y es aquí donde se define el verdadero cambio. Porque cualquiera puede tomar buenas decisiones cuando está motivado. Cualquiera puede cumplir su rutina durante una semana. Cualquiera puede prometer que va a cambiar. Pero solo unos pocos tienen la capacidad de sostener esa decisión cuando la emoción se desvanece. Y esos pocos no son especiales, no son diferentes. Solo han entendido que el éxito no es glamoroso, es repetitivo. No es brillante, es austero. No es emocionante. Muchas veces es aburrido. Pero en ese aburrimiento disciplinado, en esa monotonía elegida, está la llave de una vida extraordinaria. Si estás dispuesto a entrenarte a través del sacrificio, descubrirás que todo lo que buscas está del otro lado de tu comodidad. La autodisciplina no es una cárcel, es una forma de libertad. Porque cuando dominas tus impulsos, tus hábitos y tu energía, te vuelves dueño de ti mismo. Ya no reaccionas, eliges, ya no dependes, decides. Y ahí, en esa autonomía interna, empieza tu verdadero poder. El poder de construir una vida que no dependa del clima, ni del entorno, ni de si hoy te felicitaron o te ignoraron, una vida guiada por principios, no por emociones pasajeras. Y es precisamente eso lo que te separa del 90%. Ellos viven reaccionando. Tú estás construyendo. Ellos se detienen ante el primer obstáculo. Tú aprendes a empujar con más fuerza. Ellos buscan validación. Tú buscas progreso. Porque ya entendiste que tu valor no está en lo que logras hoy, sino en lo que estás dispuesto a sostener con el tiempo. El resultado que tanto anhelas no es el premio de una acción aislada. Es la consecuencia inevitable de una vida vivida con intención, de un día bien aprovechado, repetido sin descanso. Ahora, hazte esta pregunta con brutal honestidad. ¿Estás viviendo al nivel de tus sueños o al nivel de tus excusas? Porque no puedes tener ambos. No puedes tener resultados extraordinarios con hábitos ordinarios. Si quieres una vida distinta, debes empezar a actuar de forma distinta. Nadie lo hará por ti. Nadie va a aparecer para decirte, ya es tu turno. El turno es ahora. El cambio empieza cuando dejas de negociar con lo fácil. Cuando renuncias a la necesidad de sentirte cómodo y eliges sentirte orgulloso. Porque el orgullo no viene del placer. Viene del esfuerzo.
del dolor con propósito, de cada vez que venciste tus propias ganas de rendirte. Esa es la verdadera victoria. Cuando tú mismo reconoces que por fin estás dando lo mejor de ti. Hay algo que debes entender cuanto antes si realmente quieres estar por encima del 90%. La mayoría de ellos no piensa, reacciona, sobrevive, sigue rutinas sin cuestionarlas. Viven en piloto automático, consumiendo lo que les dan, haciendo lo que les dicen, conformándose con lo que les toca. Su vida no es una creación, es una repetición. Se despiertan con prisa, trabajan con prisa, se distraen con prisa y se duermen con ansiedad. Nunca se detienen a preguntarse, ¿estoy construyendo algo que valga la pena? ¿Estoy siendo intencional con mi tiempo, mi energía, mi mente? Y como nunca lo hacen, tampoco crecen. Solo giran en círculo. Tú no puedes darte ese lujo. Si de verdad estás comprometido con superarte, tienes que convertirte en un hombre que piensa, que se observa, que cuestiona, que elige. Porque la conciencia es la raíz de todo cambio. No puedes mejorar lo que no ves. No puedes transformar lo que no reconoces. Por eso, necesitas desarrollar la capacidad de verte con honestidad, sin excusas, sin adornos, con una mirada que no se justifica, pero tampoco se condena. Solo observa y dice, esto es lo que soy hoy, y esto es lo que voy a construir a partir de aquí. Superarte exige claridad. Exige preguntarte todos los días, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Este hábito me está acercando o alejando de quien quiero ser? ¿Esta persona, este pensamiento, esta decisión, me suma o me roba? Porque cada día que vives sin intención es un día que entregas al olvido. Y cada día que vives con intención, aunque sea duro, aunque no veas resultados, es un día que siembra una nueva versión de ti. Las raíces crecen primero bajo tierra. El árbol no se ve hasta que un día, sin previo aviso, florece. Así es tu crecimiento, así es tu transformación. Y necesitas saber algo más. No siempre vas a tener claridad. No siempre vas a saber exactamente qué hacer. Pero eso no es excusa para no actuar. Lo peor que puedes hacer es paralizarte por miedo a equivocarte. Porque mientras dudas, el tiempo sigue. Y quien se mueve aunque lo haga torpemente está avanzando, está aprendiendo, está descubriendo. El movimiento crea claridad. La acción ordena las ideas. El camino no se revela antes de caminarlo, se revela caminando. La mayoría se detiene porque espera sentirse seguro antes de actuar. Tú debes actuar para sentirte seguro. Porque la confianza no se obtiene de pensar, se obtiene de hacer. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, tu confianza se fortalece. Y esa es una de las herramientas más poderosas que puedes tener. Saber que puedes confiar en ti. Saber que si dices, lo haré, lo harás. Porque cuando tu palabra se vuelve ley para ti, el mundo comienza a responder. Porque ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas gritar tus metas, las cumples en silencio. Las vives, las encarnas. Y eso, tarde o temprano, se nota, se respira, se respeta. Porque un hombre comprometido no necesita hablar. Su presencia habla por él. Hay un momento clave en la vida de un hombre que lo cambia todo, cuando se da cuenta de que nadie viene a salvarlo. Que no importa cuántas veces repita sus intenciones, sus sueños o sus frustraciones, si no actúa, nada va a cambiar. Es duro aceptar eso. Porque durante años nos enseñaron a esperar las condiciones ideales, a esperar el consejo perfecto, a esperar la aprobación. Pero la vida no responde al que espera, responde al que se mueve. Y cuando entiendes eso, dejas de quejarte, dejas de justificarte, dejas de buscar afuera, y comienzas a construir desde dentro. El 90% de las personas vive atrapado en el hábito de posponer. Saben lo que deben hacer, saben qué les haría bien, saben qué tienen que cambiar, pero no lo hacen, porque están cansados, porque no tienen tiempo, porque hoy no es el mejor momento. Viven esclavos de sus excusas. Y lo peor es que sus excusas suenan razonables. Pero la razón no siempre es verdad. La razón puede ser una cárcel elegante. Puede sonar lógica, y aún así mantenerte estancado. Por eso debes aprender a desconfiar de tu comodidad. Porque tu zona cómoda no te quiere feliz, te quiere controlado. Superarte exige urgencia, no desesperación, urgencia. La comprensión profunda de que tu vida tiene un reloj, de que cada día que pasa no vuelve, y que si hoy no das un paso, mañana estarás exactamente igual, solo más viejo, más frustrado, más lleno de arrepentimientos. El cambio comienza cuando te tomas en serio, cuando dejas de verte como un proyecto inacabado y empiezas a actuar como un arquitecto comprometido. Cada decisión, cada hora, cada pensamiento cuenta, todo suma o todo resta, no hay neutralidad. O estás avanzando, o estás retrocediendo.
Y si no lo ves ahora, un día lo verás con dolor. No necesitas un gran plan. No necesitas saber cómo se verá todo dentro de 5 años. Solo necesitas saber cuál es el siguiente paso correcto. Y darlo, aunque sea pequeño, aunque parezca insignificante. Porque ese paso, repetido todos los días, puede cambiar tu destino. Pero si lo postergas, nada cambia. Y cada día que dejas pasar es un día que pudo ser una victoria. El éxito se construye con microdecisiones. No con fantasías de grandeza, sino con compromisos diarios. Y si hoy eliges comprometerte contigo, aunque sea en lo mínimo, ya estás en otro nivel. Y lo más importante, nadie lo notará al principio. Nadie te aplaudirá. Nadie te motivará. Pero está bien. Porque no estás haciendo esto por validación. Lo estás haciendo porque tú sabes que mereces más. Porque tú sabes que puedes más. Porque tú sabes que esta versión de ti no es la definitiva. Y esa certeza interna, aunque silenciosa, es imparable. Porque el hombre que se compromete en privado transforma su mundo en público, no al revés. El respeto verdadero no se exige. Se construye día tras día, paso tras paso, en silencio, con fuego, con propósito y con una determinación que no necesita testigos. Si llegaste hasta aquí, hay algo en ti que ya no encaja con la vida que solías aceptar. Quizás aún no tienes todos los resultados. Quizás todavía dudas, caes, te frustras, pero hay una parte de ti que ya despertó. Una voz que, aunque pequeña, es firme. Una intuición que te empuja a no conformarte, a no rendirte, a no repetir lo que todos repiten. Y esa voz es sagrada, porque es la voz de tu yo futuro llamándote desde adelante, desde el hombre que puedes llegar a ser si hoy decides dar un paso más. Superarte no es un evento, es una práctica. Es dejar de actuar como espectador de tu propia historia y convertirte en el autor. Y eso significa hacer cosas que otros no hacen, hablarte con claridad brutal, soltar lo que no suma, aunque duela, perdonarte sin aflojarte, exigirte sin castigarte. Significa renunciar a la aprobación de quienes prefieren seguir dormidos y abrazar la soledad necesaria del crecimiento, porque sí, crecer duele. A veces te sentirás solo, a veces dudarás de ti, pero no confundas esos momentos con debilidad. Son parte del precio. Son el filtro natural que separa a los que lo dicen de los que lo hacen. Hay días en los que todo en ti va a pedir descanso, evasión, comodidad. Días en los que tu mente te dirá que no vale la pena, que nadie nota tu esfuerzo, que nada está cambiando. Y ahí es donde se juega la diferencia. Porque la mayoría escucha esas voces y se detiene. Tú debes escucharlas y seguir. Porque cada vez que lo haces, cada vez que avanzas a pesar del cansancio, estás entrenando una versión de ti que no se rinde, que no se rompe, que no necesita que todo esté perfecto para seguir. Esa versión de ti ya existe. Solo necesita ser alimentada con acción. Recuerda esto. Nadie llega lejos por accidente. Nadie se vuelve sabio, fuerte, disciplinado o exitoso por suerte. Todo se construye, todo se paga, todo se elige. Y si hoy eliges dejar de pensar como el resto, de justificarte como el resto, de vivir como el resto, ya estás dejando de ser uno más. Ya estás comenzando tu propio camino. No uno fácil, pero sí uno digno. Porque nada se compara con mirar atrás y saber que te convertiste en alguien que se respetó, que no se vendió, que no se dio por vencido, que cada día luchó por ser mejor, aunque nadie se lo exigiera. Eso es lo que te hace poderoso, tu capacidad de exigirte sin necesidad externa, tu voluntad de no traicionarte, tu hambre de evolución, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo celebre. Porque tú sí lo sabes. Tú sientes el cambio, tú sí reconoces al hombre que estás construyendo. Y si sigues así, si no te detienes, si haces de este compromiso una forma de vivir, pronto dejarás de compararte con el 90% y empezarás a liderar el 10% que vive con intención, con coraje y con propósito. Ese es el camino del verdadero crecimiento. Ese es el camino que estás empezando a dominar. El momento en que tu vida realmente comienza a cambiar no es cuando todo mejora, sino cuando tú decides mejorar sin esperar que el mundo lo haga primero. Porque la mayoría vive esperando señales, motivaciones, garantías. Esperan a sentirse listos, a tener apoyo, a que el entorno sea favorable. Pero la verdad más dura y más liberadora es esta. Si esperas que las condiciones cambien antes de cambiar tú, vas a quedarte estancado. Para superarte tienes que actuar incluso en medio del caos. Incluso cuando todo parece en tu contra, incluso cuando no sabes si funcionará. Porque ese es el secreto. Avanzar sin certezas. Caminar sin mapa. Apostar por ti cuando nadie más lo hace. El 90% de las personas nunca lo entiende. Se rinden al primer obstáculo. Se quiebran cuando los demás no creen en ellos.
Abandonan sus sueños por miedo al juicio, al error, al rechazo. Pero tú no estás aquí para rendirte, estás aquí porque sabes, en el fondo, que si no lo haces tú, nadie lo hará. Y eso te convierte en alguien peligroso para el sistema. Porque el sistema necesita hombres obedientes, temerosos, dependientes. Hombres que se quejen, pero no actúen. Hombres que consuman, pero no creen. Tú estás rompiendo eso. Te estás desprogramando. Te estás despertando. Y cuando despiertas, todo se vuelve más claro y más exigente. Porque ya no puedes mentirte. Ya no puedes volver a dormir tranquilo, sabiendo que no estás dando tu máximo. Ya no puedes culpar a otros. Has cruzado una línea invisible pero irreversible, la línea de la conciencia, y desde ahí ya no hay marcha atrás. Cada decisión importa, cada hábito te acerca o te aleja. Cada minuto que gastas o aprovechas está construyendo o destruyendo la vida que deseas. Y eso, aunque pese, es tu mayor poder. Porque ya no dependes de nada externo. Tú decides. Superarte entonces no es una meta futura. Es la calidad de tus pensamientos. Es la forma en que hoy respondes a la incomodidad. Es lo que eliges hacer con tu tiempo libre, es el coraje con el que enfrentas tus sombras. No es algo que lograrás algún día, es algo que estás haciendo o no, ahora mismo. Y si decides hacerlo hoy, aunque sea con pasos torpes, ya estás dejando atrás la inercia, ya estás demostrando que tú mandas, que tu voluntad es más fuerte que tu comodidad, y eso te cambia, eso te forja, eso te transforma. Porque en este mundo, lo verdaderamente raro no es tener talento, es tener constancia, es tener una mente fuerte, es tener una vida coherente, y eso no se compra, no se finge, no se improvisa, se construye, y tú ya estás construyendo. Aunque a veces dudes, aunque a veces caigas, aunque el camino sea lento, si no te detienes, llegarás. Porque todo hombre que se niega a rendirse termina encontrándose, termina respetándose, termina siendo la clase de hombre que el mundo admira en silencio, porque sabe que ese tipo de fuerza solo se consigue con dolor, con trabajo y con una decisión profunda. La de no volver a ser el mismo nunca más. Hay un tipo de transformación que no se grita, que no se muestra en redes sociales, que no se presume. Es silenciosa, es interna, es el tipo de cambio que ocurre cuando un hombre deja de vivir como víctima y empieza a vivir con propósito, cuando deja de mirar afuera esperando algo y empieza a mirar dentro para construirlo todo. Esa transformación es la más poderosa, porque nadie te la puede quitar. No depende de aplausos, de títulos ni de aprobación. Es una fuerza que nace de haber pasado por el fuego y no haberte quemado, sino haber salido más firme, más claro, más despierto. Ser mejor que el 90% no es el objetivo, es la consecuencia de hacer lo que ellos no hacen. Levantarte cuando ellos duermen, leer cuando ellos se distraen, trabajar cuando ellos se quejan, avanzar cuando ellos se rinden, no porque seas especial, sino porque decidiste ser diferente. Porque elegiste el camino largo, el camino exigente, el camino en el que nadie te aplaude al principio, pero todos te respetan cuando llegas. ¿Por qué llegarás? Si sigues, si no traicionas tu camino, si haces de tu disciplina una religión interna no perfecta, no rígida, pero constante, leal, íntegra, entenderás algo que muy pocos entienden, que la superación personal no es un acto de ego, es un acto de responsabilidad. Porque cuando tú creces, tu entorno cambia. Tus decisiones impactan, tu ejemplo arrastra. Cuando tú te fortaleces, inspiras sin hablar, levantas sin prometer, enseñas sin imponer. Y esa es la clase de impacto que perdura. Porque no se trata solo de ti, se trata del legado que estás dejando, de la huella invisible que marca a otros sin que tú lo sepas. Esa es la verdadera grandeza. Vivir tan alineado con tus principios que hasta tu silencio se vuelve guía. Tal vez aún no tengas todo resuelto. Tal vez todavía estés peleando con tus dudas, tus sombras, tus heridas. Pero si hoy sigues eligiendo avanzar, si hoy decides no rendirte, ya estás venciendo. Porque lo que te hace invencible no es no caer, es levantarte siempre un poco más fuerte. Es caminar con miedo y aún así caminar. Es saber que no estás solo, porque hay millones que también están luchando en silencio como tú. Y juntos, aunque no se vean, están despertando un nuevo tipo de hombre, uno que no se rinde, que no necesita permiso, que no se excusa, que no se distrae. Ese hombre eres tú, si lo eliges. No mañana, no cuando tengas más tiempo, no cuando el mundo te facilite las cosas, ahora, hoy, aquí. Porque todo lo que esperas de la vida está esperando que tú decidas merecerlo. Y se empieza por dentro, con una promesa simple, firme, inquebrantable. No volveré a traicionarme. Esa es la promesa que lo cambia todo.
Esa es la línea que separa al hombre que sobrevive del hombre que trasciende. Y si hoy cruzas esa línea, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque el que empieza a superarse, ya no se detiene nunca.